Capacidad de la Defensoría del Pueblo. Bienvenidos ambos. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora Miro Quesada, antes de comenzar y conocer un poquito más sobre los alcances de este pronunciamiento del Poder Judicial, ¿cómo se encuentra Ana Estrada al conocer esta noticia? ¿Cómo está ella anímicamente? Bueno, para eso es importante aclarar que conforme han ido pasando los años, de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad que ella padece, que es la polimiositis, la enfermedad en tanto degenerativa ha ido empeorando con los años. Y eso implica un mayor debilitamiento muscular, es la razón por la cual ella ya no puede hablar. Ella se comunica principalmente a través de las redes sociales, puede escribir con un dedo, pero ya no le sale la voz, ¿no? Y esa es la razón por la cual no ha podido tampoco estar en la entrevista, ¿no? Para ella le cuesta mucho poder verbalizar y poder hablar. Entonces, durante estos últimos años, es un proceso que hay que recordar, empezó en el 2019, se presentó la demanda en el 2020 y ya además en un contexto de pandemia, ¿no? Estos años han hecho mella, por supuesto, de su salud. Ha sido además digamos, un proceso con altibajos. Por supuesto, han habido alegrías, pero también hay que recordar que hace tan solo unas cuantas semanas la decisión de una jueza de negarse a ejecutar el fallo la afectó mucho, ¿no? Felizmente eso pudo enmendarse y otra jueza pudo ejecutar, ¿no? O llamar o ordenar, mediante su resolución, ejecutar lo que es una decisión judicial con cosa juzgada, lo que es el reconocimiento de sus derechos. Entonces, ella personalmente, digamos, está mejor de estado de ánimo con la última decisión, pero por supuesto físicamente y emocionalmente la enfermedad sí la sigue, digamos, afectando, ¿no? Y eso es algo que nadie puede detener, ¿no? El deterioro de ese proceso. Y por eso es importante conocer este caso. Amigos, aquí en Sin Vueltas tocamos temas sí de coyuntura, pero también temas que tienen que ver con la preocupación ciudadana. Y sin duda el caso de Ana Estrada ha tenido muchísimo impacto, doctor Castillo. ¿Hay precedentes en nuestro país de alguien que solicite eutanasia, muerte asistida? No, el caso de Ana fue el primero. Inició en el 2019, cuando la Defensoría tomó contacto con ella, conociendo su deseo. El defensor del pueblo de ese momento, el doctor Gutiérrez, decidió asumir el caso. Walter Gutiérrez. Exactamente. Y se interpuso la demanda y el acompañamiento que se hizo desde la Defensoría al proceso, porque ha sido bastante largo. Se ganó en todas las instancias con algunas dudas de interpretación que al final fueron resueltas. Y sí es muy importante. Es importante por el precedente y que enmarca la lucha de Ana y el reconocimiento a una mujer de coraje que ha podido sobrellevar lo que implica en el Perú luchar por reconocimiento de un derecho, ¿no? A través de todas las instancias judiciales que ha tenido que recorrer y ahora y con la esperanza que en la etapa de ejecución se pueda finalmente garantizar que en su momento ella pueda ejercerlo. Sin embargo, hay un artículo, el 112 del Código Penal, que prohíbe la muerte asistida en el país. ¿Qué va a pasar con el personal médico que participe de esta eutanasia que se tiene que llevar a cabo sí o sí, según esta exhortación precisamente del Poder Judicial? ¿Qué puede pasar? Bueno, hay que recordar que el fallo trata sobre la inaplicación de precisamente este artículo, el artículo 112 del Código Penal, que efectivamente sanciona el proceso de la eutanasia. O muerte asistida, como se le denomina también. Digamos, muerte asistida podría ser tanto la eutanasia como podría ser el suicidio asistido. Son distintas modalidades. Exacto. Pero en todo caso, lo que es importante precisar es que al día de hoy sigue siendo criminalizado. La sentencia de Ana, digamos, es una sentencia sin precedentes que se aplica únicamente a su caso. Y eso implica que los efectos que normalmente regirían para otras personas, en tanto sigue siendo criminalizado, no se aplican a su caso. Y esto implica que se genera un espacio de protección respecto a las personas que van a ejecutar la eutanasia. Para que nos quede claro entonces, los médicos, el personal de salud que participe de la aplicación de la eutanasia no van a ser judicializados o denunciados en algún momento. En absoluto. Lo que hace la sentencia es proteger a los médicos. ¿Por qué? Porque están ejecutando y protegiendo
un derecho fundamental. Varios derechos. Estamos hablando no solamente del derecho a la muerte digna, que por primera vez en la historia del Perú ha sido reconocido judicialmente, incluso a nivel de la Corte Suprema, entre otros derechos, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que los médicos que van a participar de este procedimiento lo que están haciendo es tutelando derechos. Y en tanto tutelando derechos no pueden ser procesados ni sancionados ni a nivel administrativo, ni disciplinario y menos aún penal. Doctor Castillo, seguramente algunas personas se plantearán este interrogante. La Defensoría del Pueblo debe encargarse de proteger la vida. ¿Por qué en este momento está ayudando a una persona que busca precisamente ser asistida en su final, en su momento final, en su muerte? Porque la vida tiene una expresión mucho más importante. O sea, el concepto de vida abarca también el concepto de vida digna. Y la dignidad como valor fundante también del respeto de nuestra Constitución se extiende también a la posibilidad de decidir cuándo es el término de la misma, cuando así lo consideras, cuando tu decisión ha estimado que el momento vital que tienes no es digno, no lo deseas atravesar, por las diversas circunstancias que puedes estar viviendo en ese momento de especial dificultad. Por eso la Defensoría del Pueblo inició y ha considerado siempre que estamos frente a un derecho que merecía encontrar tutela jurisdiccional y que ahora necesita encontrar ejecución. Y ese es el compromiso que se tiene también ahora con la doctora Rebollar a cargo de la institución. El compromiso de la institución es único, es garantizar en este caso que ese reconocimiento del derecho pueda efectivamente concretarse cuando Ana lo decida. La labor de la Defensoría es siempre proteger derechos y estamos frente a un derecho que necesitaba ser protegido. Le preguntaba si había antecedentes en nuestro país. ¿En países cercanos, por ejemplo, en Colombia, hay algún antecedente, en Ecuador, en países cercanos al nuestro? A nivel latinoamericano, quizás el ejemplo más paradigmático es el de Colombia. Desde 1997, la Corte Constitucional colombiana reconoció expresamente el derecho fundamental a una muerte en condiciones dignas. Y luego ha tenido varios pronunciamientos en el 2014, en el 2016, el año pasado, el año antepasado, en donde incluso amplió el ámbito de aplicación del mismo derecho a una muerte digna, porque principalmente solamente se aplicaba a casos de enfermedades terminales. Hoy ya ni siquiera aplica en esos términos. Entonces, en tanto se trata de un derecho, ha ido ampliando el radio de protección y, por supuesto, el caso de Colombia también ha sido un punto de referencia para otros países en donde también se están discutiendo a nivel del Congreso o incluso discutiendo la posibilidad, como ocurrió en el caso peruano, de llevarlo por la vía judicial. En uno u otro caso se trata de buscar la protección de estos derechos a nivel doméstico, porque por supuesto, digamos, son muy pocos los países que lo han despenalizado o que lo reconocen como derecho, ¿no? Y creo que es un proceso que va avanzando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Hoy podemos por lo menos hablar libremente de eso y encuadrarlo como un tema de derechos humanos. El asunto que ya está en debate es bastante para un país como el nuestro, ¿no? Por supuesto, ¿no? No solamente se trata de haber ganado un juicio histórico, porque nunca antes se había llevado un caso de esta naturaleza, sino que además se han gestado muchos espacios de discusión. Claro, quizá la discusión ha estado centrada en términos jurídicos, en términos también humanos, porque hay una historia detrás, pero sí, y acá aprovecho para hacer una invocación, que creo que falta también discutirlo en términos de medicina, ¿no? Queremos escuchar también las voces de profesionales de la salud, de médicos que puedan comprometerse a discutir sobre este tema, que déjame decirte, por conversaciones que hemos tenido con médicos, ocurre en la práctica. Lo que se trata acá también es de desvelar lo que es la realidad y poder establecer garantías, porque los médicos lo que tienen es, claro, temor de que sean procesados, investigados, criminalizados, ¿no? ¿Y qué pasa si en este grupo de especialistas que tiene que nombrar el MINSA y Salud, algún médico expresa su objeción a llevar a cabo este procedimiento de eutanasia? ¿Qué puede pasar? Hay una diferencia que hay que marcar. La jueza, al criterio de la Defensoría y también de la defensa, no debió proceder como lo hizo. Esa inhibición marca una pauta equivocada de interpretación de la objeción de conciencia, porque los jueces tienen la obligación de proteger derechos. Un juez tiene, sí, obviamente, libertad de conciencia, pero su primera obligación
de conciencia también es con la Constitución y con los derechos. Ahora, en el caso de los médicos es particular y a nivel comparado sí se les otorga la posibilidad también de, ellos sí, mostrar una objeción de conciencia. Y eso se va a respetar. Pero también, y en esto lo ha señalado bien Josefina, lo que la Defensoría del Pueblo ha conocido de cerca es que hay profesionales que sí consideran esto, un profesional de la salud, un derecho. Y obviamente respaldarán los procedimientos que tienen que desarrollarse tanto en salud como en el Ministerio de Salud. ¿Esto podría abrir la puerta, doctora Miro Quesada, para otros casos, no sé si similares, pero sí de personas que quieran también una muerte asistida, una eutanasia? Sí, y existen los casos. Yo conozco de casos de personas en circunstancias similares a las de Ana, que quieren... Con enfermedades degenerativas, por ejemplo. Con enfermedades degenerativas, pero principalmente que son fuente de sufrimientos que solamente la persona que los vive es capaz de dimensionar. Y que ese sufrimiento debería llevarnos a nosotros a tomar una postura humana y empática, no de disuadir a las personas de optar por esta decisión, sino de entender por qué quieren tomarla, ¿no? Y apoyarlos en ese sentido. Entonces, sí, creo que es un precedente importante que primero tiene que generar cambio en la mentalidad de cómo nos aproximamos al tema. Empezar a verlo como un asunto de derechos humanos, empezar a verlo a través de las historias de quienes viven esta situación, ¿no? Esto nos va a permitir también humanizar ese tema, ¿no? Hay una historia detrás, usted lo dice. Hay una historia detrás y hay muchas otras historias. Y entonces creo que es importante discutir abiertamente sobre este tema en distintos espacios por distintos profesionales para que podamos también hacer eco de las otras voces que están exigiendo el reclamo de un derecho que debería ser, tal como ha ocurrido en este caso de Ana, respaldado y protegido por el Estado peruano. Doctor Castillo, ¿cuál es el procedimiento entonces? Lo que se puede leer en la sentencia es que se exhorta tanto al MINSA como a Salud a conformar un equipo de trabajo al respecto. ¿Qué tiene que pasar a continuación? Esa es la primera parte, el primer considerando, ¿no? Luego hay una disposición específica. El juzgado está ordenando tanto a Salud como al Ministerio, a Salud formar comisiones. Una comisión que se encargará de ejecutar y otra comisión que tiene que desarrollar el procedimiento. Un procedimiento técnico, eminentemente, obviamente, y luego esos procedimientos ser puestos a consideración del Ministerio de Salud como ente rector. El Ministerio de Salud también formará una comisión que deberá evaluar el procedimiento que le sea remitido por el Salud, deberá aprobarlo, podrá hacerle correcciones. Una vez que lo apruebe, pasa todo a manos del juez nuevamente y quedará en ese momento expedito hasta el momento, hasta el instante en que Ana tome la decisión de morir en condiciones dignas. Doctor Castillo, pero es un procedimiento inédito que no existe en el país. Exactamente. Tendrá que elaborarse. Sí, pero como es técnico, también puede tomar en base procedimientos que ya existen en otros países, ¿no? Porque esto es hay procedimientos ya elaborados, hay técnicas, hay protocolos que perfectamente pueden ser aplicables también en nuestra realidad. Felizmente sobre eso sí hay literatura, hay ya establecidas normas técnicas que pueden ser invocadas en el caso peruano. Tendríamos que tomar ejemplos de otros países, de otras realidades, si se quiere. Sí, el protocolo es el mismo, ¿no? En términos, desde una perspectiva técnico y médico, es el mismo que, por ejemplo, se lleva a cabo en Colombia, donde ya la eutanasia está reconocida desde hace mucho tiempo como expresión del derecho a una muerte digna, ¿no? Entonces, sería cuestión de poder utilizar esos puntos de referencia para poder darle contenido. No es tanta, digamos, la investigación o el trabajo que se tiene que hacer en la medida de que estamos hablando de un caso que tiene que ajustarse a la medida de los deseos y la voluntad de Ana, ¿no? Es decir, Ana ya ha confirmado y reconfirmado su consentimiento y su voluntad en reiteradas ocasiones, ¿no? Sabemos las características de la enfermedad que ella tiene. Hay muchos aspectos que no sería, digamos, necesario ahondar tanto porque ya están en su caso, ¿no? Entonces, sería más cuestión de, y eso sí es algo importante, que el protocolo sea fiel reflejo de lo que Ana desea, porque el protocolo va a ser el instrumento a través del cual se va a efectivizar los derechos de Ana. ¿Cuánto puede tardar todo esto? En promedio, unos 2 meses. ¿No? Porque hay que entender, y la Defensoría del Pueblo confía en que tanto el Ministerio de Salud como de Salud van a cumplir
la sentencia, esta resolución, en los plazos que los jueces han dictado, que la jueza ha dictado. Ha establecido un periodo de 7 días para formar las comisiones, que van a tener un periodo aproximadamente de 30 días para trabajar, un periodo para revisión de unos 15 días, ¿no? Entonces, confiamos en que van a ser rigurosos, que van a poner todo de su parte, ¿no? Para cumplir en los plazos establecidos, y de esa manera en 2 meses debe acabar todo este proceso de elaboración de los protocolos. Luego de este lapso, luego de estos 2 meses, Ana tendría ya la posibilidad de ser asistida para recibir lo que desde hace mucho tiempo quiere, una muerte digna. Efectivamente, se trata al final de la expresión de la autonomía de Ana, ¿no? Y entonces acá no va a haber ningún tipo de coerción o de que una vez que ya está el protocolo, entonces al día siguiente, no. Ella se lo trata va a de decidir. que la decisión desde ese momento está plenamente en sus manos, ¿no? Entonces, al final, la única persona que decidirá sobre su propia vida y decidirá cuándo ya no es para ella digna de seguir prolongando su vida es Ana. Y solamente está en sus manos esa decisión. ¿Se han encontrado con cuestionamientos, doctor Castillo, a la labor de la Defensoría? Sí, desde que empezamos en esta tarea, en este acompañamiento a Ana, hemos encontrado cuestionamientos desde el punto de vista religiosos, morales también, políticos. Somos un país bastante tradicional, por cierto. Sí, pero la Defensoría ha dejado claro que en el marco de la protección de derechos fundamentales hay que dejar de lado estas cuestiones, estas cargas ideológicas o religiosas. Aquí estamos hablando de derechos y hay que actuar bajo razonamientos inspirados en la Constitución, en los tratados internacionales. Las convicciones religiosas, éticas, de otra naturaleza, pueden quedar en el foro interno de cada persona, se respetan. Pero frente a cuestiones de derechos fundamentales, hay que proceder de la manera como está estipulado, ¿no? Muy bien, gracias a ambos por estar con nosotros en